Bueno, vamos a comentar el 21º domingo durante el año, el Evangelio de Jesucristo según San Juan, donde se admiran de que el lenguaje de Jesús es duro, y Jesús le dice, si esto los escandaliza, ¿qué va a pasar cuando lo vean a Cristo resucitado? Desde ese momento muchos discípulos, dice el Evangelio, se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó a los 12 también, ¿ustedes quieren irse? Y San Pedro es el que responde y dice, Señor, ¿a quién iremos? Nosotros creemos que tú eres el Santo de Dios. Podemos resumir todo este Evangelio con el nombre y el título de las dificultades para la fe, que es el problema del pan y de la Eucaristía. Enseñanza que no es recibida, Jesús la explicita, todos se sienten asombrados ante la exigencia de tener que creer en Cristo y de comer su cuerpo y su sangre. Muchos se alejan. Jesús conoce lo que los discípulos piensan y dicen, ve que algunos se retiran, pero no está forzando a nadie, ni por medio de ningún milagro, ni de ninguna reprimenda, sino que simplemente llama a creer. Cuando Dios nos llama a la fe, nos habla, nos muestra alguna señal, nos hace comprender, sugiere, pero nunca empuja para que creamos o aceptemos lo que Él dice. Dios tiene un gran respeto hacia el hombre, y por eso la primera lectura que hemos leído este domingo, cuando los israelitas van a entrar bajo el mando de Josué a Israel, con un gran respeto se les pregunta si quieren entrar o no, si quieren creer en Dios o no, y de esta misma forma Jesús obró con sus discípulos. Y creo que esto nos viene bien a nosotros, porque tener la paciencia de anunciar, de explicar, de proclamar, sin forzar, pero sin dejar de tener paciencia, es un poco la actitud que se nos pide a nosotros para imitar a Jesucristo. Otro punto importante que podemos tener presente en este Evangelio es que la fe es un regalo de Dios. Es Dios el que da la fe, que nosotros tenemos que cuidarla y tenemos que hacerla crecer. Dios la siembra en nuestros corazones como una semilla que va creciendo, pero tenemos que reconocer que ahí hay un regalo, hay un don. Una cosa es llegar a la fe y otra cosa muy distinta es vivir la fe. Jesús les hace ver a sus discípulos que si bien todos han sido llamados y traídos por el Padre, eso no quiere decir que todos vayan a responder plenamente. Está teniendo presente dos cosas, el ejemplo de Judas y después la huida de los discípulos en el momento difícil. Y por eso si lo primero que tenemos que hacer es valorar y agradecer nuestra fe, lo segundo que tenemos que hacer es conservarla para que crezca y fructifique, siguiendo los ejemplos de Jesucristo. Nuestra fe puede ser muy pequeña, pero Dios la va a hacer crecer. Todas estas son las enseñanzas de Jesús. Y el autor del Evangelio aclara que Jesús estas enseñanzas las dice porque conocía la fe de sus discípulos, que iba a ser golpeada, probada, iba a crecer en algunos casos, sabía que Judas lo iba a traicionar,
y de a poquito les iba dando los elementos como para que pudieran ser fieles a ellos mismos. De todo un poco nos dice este Evangelio, vamos a tener que leerlo con tranquilidad en el blog. Y nos despedimos con la bendición de Dios, que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Y podemos irnos fortalecidos con la fe en el mismo Jesús.